Eh, Quiero darles la bienvenida a este espacio y pedirles que al Espíritu Santo de Dios, que Él ministre sus vidas, que ministre su mujer interior, su hombre interior, y que el Señor en esta mañana traiga respuestas, que el Señor en esta mañana nos dé todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo quiero irme a lo que compartimos la semana pasada acerca de los principios. Y les decía que los principios son para ser tenidos en cuenta. Los principios no pueden ser ignorados. Les da un ejemplo acerca del principio de la gravedad. Es un principio que tenemos que tener en cuenta y sabemos que no nos podemos lanzar de un edificio porque todos los que estamos aquí somos conscientes de las consecuencias que trae violar ese principio. Con la palabra de Dios esto es algo mucho más que nosotras debemos atesorar, porque si hay principios naturales que nosotros sabemos que no debemos violar porque traen consecuencias a nuestra vida, mucho más importante tiene que ser para nosotros los principios bíblicos que están establecidos en la palabra de Dios, porque ahora bien, en el principio de la gravedad tiene que conocerlo. Y no solamente lo conoce por su significado, por lo que el diccionario dice de él, sino porque en la vida usted de alguna u otra manera va entendiendo que hay limitaciones, que hay cosas que puede hacer, pero hay otras cosas que no puede hacer. Y la palabra de Dios es maravillosa y es lumbrera para nuestro camino. La palabra de Dios es esa luz que nos ilumina. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa, por eso la palabra de Dios es tan importante y la palabra de Dios es la que nos ayuda a echar raíces, porque la palabra de Dios es certera. Así que quiero hacer un recuento de lo que hablaba la semana pasada, de lo que enseñaba acerca de esto de los principios. Y quiero comenzar eh, diciéndole esto. Usted la semana pasada recibió una información y, y esa información es un potencial poder. ¿Por qué es un potencial poder? Porque si tú no la utilizas, solamente se convierte en un montón de datos. Pero cuando yo la sé, pero no la sé, cuando yo la sé desde la teoría, eso es solamente información. Pero saberla desde el hacer, eso es conocimiento de tal forma que si tú realmente deseas avanzar, cuando este espacio finaliza o todo espacio en el que tú te encuentras y se convierte en ganancia para ti, en abono para tu vida, pero sobre todo estos espacios que están diseñados para transformar corazones, para transformar vidas, no por quien lo lleve, sino por la obra poderosa que hace el Espíritu Santo en la vida que es expuesta a la escucha de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted participa en ese espacio donde la palabra de Dios está siendo proclamada, está siendo enseñada, ¿qué debe hacer? Salir de ese lugar y todo lo que ha recibido ahora, que inicialmente es teoría, debe llevarlo al hacer. Y cuando lo lleva al hacer, entonces eso se convierte en un conocimiento que transforma su vida. Así que no se vaya solamente diciendo qué bonito, qué fue lo mucho que pude escuchar, qué fue lo mucho que aprendí, sino váyase a la práctica, porque allí es donde se encuentra la transformación, porque eso es lo que el Santo hace con nosotras, enseñarnos su palabra. El Salmo 119 en el versículo número 105 dice que la palabra de Dios es, dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino.
y es maravilloso porque es lámpara a nuestros pies. Piense en esto, piense en que va transitando y mientras sus pies van moviéndose, están en movimiento, hay una lámpara que ilumina el camino que esos pies deben seguir. Los pies no son guiados por la mente, no son guiados por las emociones, los pies no son guiados por los rumores, no por rumores de guerra. Por eso, cuando nosotras escuchamos a nuestro alrededor tantas noticias o nosotros escuchamos tantas noticias que nos aturden, que nos llevan de miedo, cuando escuchamos las decisiones que otros toman por la situación que atraviesa nuestra ciudad, familiares en nuestra familia y así sucesivamente, no es lo que pase a nuestro alrededor lo que nos tiene que llevar a tomar decisiones, sino es la palabra de Dios que se convierte en una lumbrera que ilumina el camino que yo debo tomar. Así que cuando se sienta en ese estado de frustración, cuando se sienta en ese estado de miedo, de abrumamiento, de estancamiento, para poder tomar decisiones, salga del estado y entonces allí tome la decisión a la luz de la palabra de Dios en el lugar secreto. Y si no siente que aún todavía no logra desarrollar este don precioso que viene de parte de Dios, entonces busque consejería y va a recibir la luz. Ahora bien, segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. Y esta palabra me encanta, porque dice examinaos a vosotros mismos. Y yo quiero decirle, si usted no examina el camino por donde hoy está transitando, el camino por donde hoy va, si ese camino no está siendo iluminado por la palabra de Dios, si sus decisiones se están tomando basadas en emociones y en periodos de frustración, de estancamiento, en periodos que no es nada aconsejable tomar decisiones, entonces el lugar a donde ese camino le va a llevar es un lugar que no va a producir gozo y placer a su vida, sino mucha más frustración y estancamiento. Entonces, segunda de Corintios 13:5, nos seguimos deleitando en esa palabra poderosa que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios al apóstol Pablo. Dice, examinaos a vosotros mismos. Nos encanta, a muchos les puede encantar examinar lo que hay a su alrededor, pero lo examina, ojo con esto, lo examina desde los comentarios que otros hacen. Pero ¿cuáles son las bases de los otros para hacer esos comentarios? Por eso es tan importante nuestra cosmovisión de la vida, cómo nosotros vemos la vida, pero mucho más importante es la cosmovisión bíblica, cómo nosotros vemos esa vida a la luz de la palabra de Dios. Entonces, si segunda de Corintios 13:5 me hace una invitación, este es un principio en el que yo tengo que caminar, y es que no solamente cuando llega el 31 de diciembre, no solamente cuando llega el 1, el 2 o el 3 de enero, no solamente después de ciertas épocas, sino que es una invitación constante que el apóstol Pablo hace para que tú y yo la tengamos presente en nuestra vida. Y es que nuestra vida tiene que ser examinada. Y la invitación desde este ministerio y lo que buscamos hacer siempre es invitarle a hacer una parada en su vida, por lo menos una vez al mes, y que usted pueda mirar su vida, mirar la vida de los que están a su alrededor, que usted junto con el Señor tenga este tiempo, porque ¿sabe qué? El acelere el acelere de estos tiempos, la inmediatez que trae este tiempo, las redes sociales, esto pareciera que ni siquiera hay oportunidades para sentarnos a hacer una parada. Y tan importante como continuar es detenerse y observar. Ahora bien, el Salmo 119:30 dice, he escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos. Dice el salmista, yo he escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos. Y el Salmo 32:8 dice, que Él nos mostrará el camino. Él lo muestra, pero el salmista dice que Él lo decidió.
Él decidió tomar el camino. El Señor nos muestra cuál será el mejor camino para nuestra vida, pero la decisión de tomar ese camino es nuestra. Pero si tú y yo tomamos el camino que el Señor nos muestra, hay dos cosas que Él dice que Él va a hacer por nosotras. Él nos guiará y quien recibe guía puede ser a través de la palabra de Dios, puede ser a través de consejos, a través de sueños. Usted va a recibir la guía que viene de Dios en medio de sus tiempos de oración, en tiempos como estos, pero no solamente dice que vamos a ser guiadas, que es algo maravilloso, porque si Dios nos está guiando, el lugar a donde nosotros vayamos es un lugar certero, un lugar en el que podemos pasar dificultades, porque Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero también dijo, estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. De tal forma que si transitamos y tomamos la decisión de continuar ese camino, Él nos guiará. Pero no solamente caminaremos en la certeza de ser guiadas, sino que Él velará. ¿Qué significa que Él velará? Que Él estará pendiente de todo lo que me suceda, que Él proveerá para mí, que nada me faltará. Ahora bien, tú en este momento puedes decir, pero a mí me faltan muchas cosas, pero ¿de dónde nace ese me faltan a mí muchas cosas? Claro que hay necesidades que tenemos que quizás aún no son suplidas como esperábamos, pero hay procesos en los que de alguna u otra manera, lo conversábamos la semana pasada, hay gente en la que nos meten esos procesos, hay decisiones que nosotras tomamos porque hay un camino que el Señor nos muestra, pero yo creo que el camino que yo estoy decidiendo, por el que yo estoy decidiendo, es mucho mejor que ese que el Señor a mí me está mostrando. Y entonces eso después, al final, eso que me parece tan bueno, resulta convirtiéndose para mí en una uva que es amarga. Proverbio 23:7 dice algo que es maravilloso, algo en lo que tú y yo tenemos que crecer, algo que para mí es poderoso y dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Si usted piensa que no cuenta con los recursos, pues con los recursos no cuenta, porque eso es lo que dice el libro de Proverbios, aun cuando los recursos estén allí, porque los recursos pueden llegar, los recursos pueden estar, pero si yo no estiro la mano, no tomo de los recursos, porque aun cuando estén allí, yo considero que ellos no existen, pues simplemente no puedo hacer uso de ellos. Y si algo que está, algo que yo necesito y yo no lo utilizo, pues esto no va a traer provecho a mi vida. ¿Cómo piensas acerca de ti misma? ¿Te reconoces como hija o te reconoces como pecador? ¿Te reconoces lejos de Dios? ¿Crees que el Señor no te puede perdonar? ¿Te reconoces como una persona que no tiene dones, que no tiene inteligencia? Pero el Señor dice que Él nos da inteligencia espiritual, pero Él dice que Él nunca nos abandonará. Y sin embargo, experimentas episodios de abandono. Sin embargo, dice el Señor que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero sin embargo hay periodos o épocas de tu vida en que la escasez te roba eh, caminar en esos principios bíblicos que están establecidos. Quiero decirle algo. Por eso es tan importante caminar en esto que nos enseña hoy esa segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Examínense a vosotros mismos. Nosotras podemos estar experimentando desamparo, estar experimentando abandono. Y eso lo relacionamos con Dios. Es decir, me siento desamparada por Dios y me siento abandonada por Dios. Cuando otros que yo espero que me asistan en momentos en los que paso por dificultad, me ignoran o no están lo suficientemente pendientes de mí. Entonces, yo tengo que examinarme para ver de dónde nace esa emoción que no me lleva a permanecer, a estar cerca del Señor, sino que pone una distancia entre Él y yo. Porque la palabra dice que Él
proveerá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a veces nosotras tenemos unos estándares y nosotras clasificamos que necesitamos unas provisiones que realmente no nos hacen falta, sino que tenemos una manera de ver la vida y entonces decimos, para yo sentirme bendecida, esto es lo que necesito, pero el Padre que tiene toda sabiduría dice, tú no, perdón, tú no necesitas eso para ser bendecida, porque ya tú has sido bendecida con toda bendición en las regiones celestes. Pero ¿cómo apropiarme de esta palabra? ¿Cómo entender si eso que yo estoy experimentando, de dónde sale eso que experimento? Si no es real, ¿de dónde nace esa emoción que me lleva a sentirme lejos de Dios? Pues es que la respuesta usted la halla cuando hace lo que el apóstol Pablo hoy nos dice: examínense a ustedes mismas. No caminen en esas rabias, en esas iras, en esas groserías, en esa turbulencia en la que usted entra cuando pasa por algo que no puede comprender, cuando se siente incomprendida. No se mueva y piense, así soy yo. Examine su propio camino para que en esa intimidad con el Espíritu Santo le ayude y le muestre si ese abandono tiene algo que ver con una experiencia experimentada por usted que esté asociada a sus padres, a sus cuidadores, pero debe hallar la respuesta. Por eso es tan importante examinar nuestro camino. Y por eso es tan importante saber qué es lo que pensamos de nosotras mismas, porque lo que, repito, dice Proverbios 23:7 es que, pues como el hombre piensa de sí, así es. La palabra de Dios nos puede decir una cosa, pero si lo que yo pienso no está ligado, unido, amarrado a lo que la palabra de Dios dice, entonces yo me muevo y articulo, camino desde mi propio parecer con recursos que muchas veces son limitados, no porque esa sea la realidad, sino porque ese es el camino que yo marqué, ese es el estándar que yo dije que yo tenía, pero la palabra viene a revolucionarnos, a mostrarnos que hay algo que está mucho más allá, pero para que eso suceda, tiene que haber una transformación, tiene que haber una metanoia. Y esto tiene que darse en nuestra mente. Eh, y es maravilloso cuando la palabra de Dios viene y claro que al principio produce dolor, al principio produce dolor cuando la palabra viene y nos confronta, pero también es cierto que esa misma palabra trae alegría, trae gozo, porque nada más precioso que el Señor nos muestre en qué cosas debemos mejorar. Y es lindo cuando nos exponemos a la palabra de Dios y Él nos dice una y otra vez, mejora en esto, camina en esto necesitas ser transformada. Aquí, en esta área, ya estás caminando bien, pero aún necesitas un poco más. Es precioso porque hace parte de la pedagogía de Dios, hace parte de su guía. Y nosotras tenemos que desear ser enseñadas porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que Él, el Espíritu Santo de Dios, está para enseñarnos. Ahora bien, hablábamos de principios bíblicos la semana pasada y voy a recordarlos rápidamente, pero voy, de paso también a ir desarrollando porque era la forma de enunciarlos, pero vamos a adentrarnos un poco más y a detenernos en algunos. Entonces hablábamos del principio de marcar la diferencia no por las cosas que tenemos, por el lugar donde vivimos, sino de marcar la diferencia por lo que la palabra de Dios nos indica que debemos hacer. Entonces, como ejemplo teníamos lo que dice Mateo 5:41, es que si alguien te pide que le acompañes una milla, tú acompáñale dos. Y entonces viene ese relato precioso que está tomado del Sermón del Monte del Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, en el versículo 38, que dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, entonces, ojo con esto. Dice el Señor en su palabra, oíste que fue dicho
oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que nos dice la gente que está a nuestro alrededor. Eso es lo que nos dice el mundo. Eso es lo que nos dicen nuestras propias emociones. Pero entonces el Señor continúa y dice, pero yo les digo que no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele la otra. Pero nos dejamos llevar por lo que el mundo dice, pero el Salmo lo que nos recuerda, 32:8, es que el que nos guía es Él. La guía no viene por las emociones, la guía no viene por las turbulencias que traen estos tiempos, la guía no viene por la bolsa de valores, la guía viene de parte del Señor, de aquel que ya fue a ese lugar a donde tú quieres ir, de aquel que ya sabe si ese emprendimiento que tú hoy estás comenzando va a traer fruto o no va a traer fruto. ¿Cuántos desean ser guiados por el Señor? Porque la guía del Señor trae sabiduría, la guía del Señor trae certeza y la guía del Señor trae paz a nuestro corazón. Hablamos de otro principio y es quitar lo que no conviene. Entonces ahí citamos ese texto maravilloso que está en Efesios 4 del versículo 21 hasta el 23, que dice, si en verdad le han oído, ojo con esto, si en verdad le han oído, ¿a quién? Al mundo, no, al Cristo, al Hijo del Dios vivo, al resucitado, a aquel que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotras. Si le has oído a los noticieros, si le has no, al Padre. Ahora bien, no es entrar en esto en la religiosidad, no es separarnos del mundo, sino que el Señor, yo camino en esta verdad y para mí es poderoso. Yo entiendo que cuando estoy en esa relación con el Señor me da una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Que el mundo, claro que el mundo marca patrones, claro que la bolsa de valores nos indica cómo están las monedas, si están cayendo, si podemos hacer inversiones o no, pero yo quiero decirle que más certeza hay en la palabra de Dios que en la misma bolsa de valores. Pero en esto el Señor a nosotras nos educa, porque no es que yo tomo ideas, tomo em, decisiones acerca de mis finanzas simplemente porque esto aquí me parece bien y esto no, basado en fundamentos, porque cuando tenemos ese encuentro con el Señor nos lleva a formarnos, el Señor nos lleva a que nosotras aprendamos y a que nosotras podamos tomar decisiones en las que Él nos acompaña porque su sabiduría nos las da. Pero para poder llegar a eso hay cosas y entonces dice Efesios 4, 21, 23, quita lo que no te conviene. Entonces, ¿qué es lo que no me conviene? La pereza. ¿Qué es lo que no me conviene? Andar en esos periodos de estancamiento y tomar desde allí decisiones. Entonces dice Efesios que nosotras nos tenemos que despojar del viejo hombre. Y dice el versículo número 23 que tenemos que ser renovadas. Ahora bien, decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios que tenemos que examinarnos. ¿Quién es renovada? La que se da la oportunidad de examinarse a sí mismo. ¿Y en qué espacio usted se examina a sí misma? Vaya la palabra de Dios. En esos espacios en los que tú tienes la oportunidad de encontrarte con el Señor, de decirle, Señor, me he estado equivocando. Creo que esto no lo estoy haciendo lo suficientemente bien. Y quizás en ese momento es todo lo contrario. El Señor viene y te da la certeza de que aun cuando no logres ver los resultados, ese es el camino. El Señor viene y te dice, es un proceso y toma tiempo. Trabajo en ti y a través de ti. Trabajo en las circunstancias, en lo que hoy estás atravesando, pero también estoy trabajando en tu corazón. ¿De dónde nos viene esa respuesta? Cuando examinamos nuestro camino. ¿Qué otra cosa debemos quitar? Las actitudes, la forma como me expreso. Ya les decía lo de la pereza, la forma tóxica en la que en la que yo piense, lo que enseñábamos
hace algunos sábados acerca de las mentalidades, la duda, la queja, todo lo que me lleva a desconfiar de Dios. Examinémonos a ver si nuestra confianza está puesta en nuestra billetera, si nuestra confianza realmente está puesta en el Señor, porque sabe, buscamos la ayuda del Señor, buscamos la ayuda del Señor cuando sentimos que los recursos se agotaron. Pero cuando experimenta recursos que son inagotables, camina en su propia sabiduría y cree que no es necesario que nadie le muestre el camino, que nadie le guíe, que nadie vele por usted porque hay una billetera velando por usted. ¿Qué es fuerte sentir que no hay recursos, es fuerte sentir que no hay de dónde tomar, pero benditas sean las crisis, porque las crisis es algo maravilloso que viene a transformar nuestra vida. Pero la crisis se convierte en bendición cuando yo examino el camino y yo veo cuáles son las decisiones que me llevaron a estar en esa crisis, para que esto ya no sea solamente información, lo que decía al principio, sino ahora sea desde el hacer un conocimiento que yo atesoro para no seguir entablando relaciones con distintos hombres, pero llegando a los mismos resultados, porque puede ser que nos relacionamos con diferentes personas, pero al final el resultado termina siendo el mismo. Y tú dices, pero ¿qué es esto? Que termino encontrándome con la misma clase de hombres, pero es que no examinas el camino y no te das cuenta que tú eres la que desde tu propio parecer buscas las personas con las mismas características. Y entonces dice, pero Señor, ¿por qué a mí? Pero estamos lejos de tomar una decisión en la que Él nos guíe. Hablábamos de otro principio que amo y es el principio de la disciplina, el principio del autocontrol. Y dice segunda de Timoteo 1 del 6 al 8, dice, por lo tanto, aviven el fuego del don de Dios, dice, aviven el fuego del don de Dios. Hay un fuego que el Señor ha colocado en nuestro corazón, pero ese fuego tiene que ser avivado. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos dice que él nos ha dado espíritu de autocontrol, la que dice, es que yo no soy disciplinada, es lo mismo que hablábamos hace un momento, con lo que dice el proverbista, como yo pienso de mí misma, así es, pero si hay un principio bíblico establecido en la palabra de Dios que dice que a mí me ha sido dada la disciplina, entonces hay una creencia limitante que me lleva a pensar que yo soy una desordenada, hay una creencia limitante que me lleva a pensar que yo tengo que vivir en esos afanes, hay una creencia limitante que me dice que mis decisiones afanosas, desordenadas, mis decisiones económicas dejadas, motivadas por las emociones, entonces me llevan a mí a caminar en una autodisciplina, pero la palabra de Dios dice que yo no soy autodisciplinado. Ojo con esto. Usted hoy puede, o tú hoy puedes tener actitudes que indiquen que eres indisciplinada, pero no es el diseño original del Padre. Quizás faltó acompañamiento de tus cuidadores o de tus padres que no te ayudaron a entrenarte en eso, pero no sigas caminando en un diseño, porque es que la palabra de Dios viene a decirnos, camina en un principio bíblico y en el principio de el autocontrol y de la disciplina. Ahora, dice la palabra de Dios, que hay un don que Él nos da y es el principio del dominio propio. Y en eso tú y yo debemos caminar, pero para caminar en eso, entonces tenemos que comenzar a entrenarnos, pero no entrenarnos en todo a la vez, sino comenzar a dar pequeños pasos que nos vayan fortaleciendo y cuando yo termino esta área y en esto mejoro, yo brinco a la otra. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria a imagen de Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo en nuestra vida es un proceso, pero es importante que lo que piensas de ti misma, eso hoy se ha confrontado con el diseño
que está escrito en la palabra de Dios acerca de ti. Una cosa es lo que yo pienso acerca de mí misma, pues si eso pienso, en eso camino, en eso opero, en eso me muevo y desde allí están mis creencias. Y no solamente están desde allí operando para mí, sino que desde allí operan para todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, eso que se convirtió en mi vida, en una influencia que hoy trae consecuencias que no me están ayudando a más, sino que me llevan a menos, ahora esas mismas influencias están siendo trasladadas a la vida de mis hijos, a la vida de aquellos que me hayan sido encargados, a la vida de aquellos sobre los cuales yo tengo una autoridad, llámese equipo de trabajo, y yo traslado esto a la vida de otros, pero qué hermoso cuando la palabra de Dios viene y nos transforma. Y ahora nuestra vida puede ministrar la vida de otros, pero no desde las palabras, sino lo que decíamos, desde el hacer que produce ese conocimiento que transforma vidas. Entonces, yo no sé cuántas caminan en eso de la indisciplina, pero lo que el apóstol Pablo dice es que nosotras lo que recibimos es un espíritu de autocontrol. Si no camina en esto, comience y pídale al Espíritu Santo de Dios que le ayude, pero crea que lo puede hacer porque es el diseño original de Dios. Hablábamos de otro principio y es el de no acumular. Entonces, no acumule rabias, no acumule tristeza, no acumule enojos. Hablábamos del principio de no preocuparse y me encanta ese texto de Filipenses 4, 6, 7 que dice, por nada estéis afanosos. Y hablábamos de lo que nos enseña la segunda carta a Corintios, cuando el apóstol Pablo dice que lo que tenemos es la mente de Cristo. Ahora bien, esa mente, que esto lo quiero repetir porque no me acuerde, que ya lo he enseñado muchas veces, sino porque yo deseo que usted reciba en su corazón por lo que el salmista dice, yo he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios viene a mi vida y yo creo, como en ese texto que dice que a mí me ha sido dado un espíritu de autocontrol, pero yo no camino en ese autocontrol. Entonces, ese texto, esa palabra viene a nuestra vida y uno siente que lo supera, uno siente que es demasiado para uno, uno siente que es locura, uno siente que esa palabra está diseñada para otros, pero no para nosotros. Entonces, ahora esta preciosa palabra de Segunda de Corintios que me enseña que yo tengo la mente de Cristo, me lleva, se convierte para mí en una ayuda porque ahora yo tengo que entender lo que la palabra dice, no desde mi forma de ser, pensar y estar, sino desde esa nueva cosmovisión bíblica, desde esa nueva manera que yo tengo de ahora de ver la vida y de hacer las cosas, no por las indicaciones que el mundo da, sino por lo que el Salmos 32:8 dice, que Él me guía. Entonces, como yo recibo guía a través de su palabra, entonces mi cosmovisión bíblica, la forma como yo veo la vida cambia y eso, ¿qué es lo que hace? Que tengamos una mente bíblica y en la medida en que nuestra mente bíblica es alimentada, lo que está escrito en la palabra, yo creo y experimento el poder caminar en esos principios, porque no es desde una mente natural, sino con la mente de Cristo. Pero esto no llega por arte de magia, esto no llega chasqueando los dedos, esto llega con la lectura de la palabra de Dios, con ser expuestas a tiempos en la presencia de Dios. Esto nos llega donándonos, ¿cómo donándonos? Claro, sacando ese tiempo para intimar con el Señor, sacando ese tiempo para escuchar su palabra, sacando ese tiempo para leerla, sacando ese tiempo para contemplarla. Mire, la palabra de Dios trae madurez espiritual. Hay cosas que usted dice, yo como el apóstol Pablo enseñaba, usted piensa que hoy necesita leche materna y hay palabras que no digiere, hay palabras
que incluso siendo leche materna se le atragantan, pero llega el tiempo, mujer, en que usted recibe la vianda, recibe la carne, y eso, porque la leche le sostiene, pero la leche no da la misma fortaleza que trae la vianda, pero queremos llegar a recibir la vianda y queremos salir de la leche, pero para llegar a la vianda hay un tiempo en el que nosotras tenemos que donarnos. Hay unas cosas de las que tenemos que alejarnos y hay un tiempo que tenemos que separar para estar con el Señor y para permitir que Dios nos ministre nuestra vida. Y aquí vienen los principios que continúo enseñando hoy, y dice el principio de la oposición. Y este principio está tomado de Santiago, en el Santiago 4, del versículo número 7 al versículo número 8, principio de la oposición. Dice la palabra de Dios que al Señor nos tenemos que someter, pero hay uno al que tú y yo tenemos que resistirle. Hay uno al que tú y yo tenemos que hacerle oposición. Entonces, los pasos son los siguientes. Yo me someto a Dios, yo resisto al enemigo, a ese le hago oposición, y resultado de ese sometimiento a Dios, es decir, lo que nos enseñaba el proverbio: yo me someto a Dios, yo resisto al diablo y como resultado él huye de mi vida. Yo no lo tengo que echar, él tiene que huir. Ahora bien, para poder resistirle, para poder oponerme, esa mente bíblica tiene que ser desarrollada. Para yo tener una claridad, lo que escribí ayer acerca de las obras de la carne, que les invito por favor a que usted tenga claro cuáles son esas obras de la carne, porque si usted identifica las obras de la carne, esto ya lo enseñé a los niños en la escuela dominical, en la comunidad donde servimos, las obras de la carne, ya las tienen plenamente identificadas. Entonces, si usted no las identifica, usted se sigue moviendo en ellas. Haga su lista de las obras de la carne y cuando salten, entonces ahí es donde viene eso que dice el salmista: he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando yo las tengo identificadas, esto me ayuda, pueda que identificándolas, pueda que teniendo aún la información, como yo no camino en el hacer, entonces no veo la transformación en mi vida. Pero cuando, lo que decía al principio, cuando yo comienzo en ese hacer, cuando yo sé que esto es una obra de la carne, que aquí en esto no me tengo que mover, y cuando yo sé que el Espíritu Santo me está acompañando y estoy en esa relación de intimidad con Él, llega un momento en que eso en lo que antes nos vanagloriábamos, eso en lo que antes le decíamos a otro, es que yo no me dejo de nadie, es que al que me venga con cuentos yo se lo voy diciendo enseguida, es que yo no perdono una, es que yo no paso ni media. Llega el momento en que eso ya no se convierte en gozo en su vida, sino que cuando sigues caminando en ese tipo de cosas, eso trae tristeza a tu corazón, porque tienes el conocimiento de que estás ahora caminando en una obra de la carne, y lo que la palabra de Dios dice para caminar en este principio de la oposición es que yo me tengo que someter a Dios. Y hay una lucha, porque es hay una lucha entre la carne y una lucha entre el espíritu. Para yo poder resistirle, para yo poderle resistir, yo tengo que identificar cuáles son esas obras de la carne. Y yo tengo que someterme a Dios. Yo tengo que entender lo que Juan dice en el capítulo número 15, Juan 5:15, lo que dice. Permítanme y corroboro una cosa aquí. Porque la palabra de Dios nos dice que Juan 15:5, lo que la palabra de Dios nos dice es que si nosotras permanecemos, Juan 15:5, si nosotras permanecemos en Él permanece en nosotras. Si nosotras nos sometemos a Él,
que es resultado de ese principio de la permanencia, nos sometemos a él, entonces cuando yo me someto a él, yo me opongo al otro, yo me resisto al otro. Y como resultado, él tiene que huir de mi vida, porque el apóstol Pablo dice que la esclavitud y la gracia no podían cohabitar. De la misma manera, la carne y el espíritu. Entonces, cuando le resistimos, él tiene que huir, pero continúa diciendo en Santiago, en el capítulo número 4, en el versículo número 8, dice, acercaos a Dios. Nos tenemos que acercar a Él. Y entonces dice, y como resultado, Él se acercará a vosotros. Usted ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Él puede estar allí. Pero una cosa es que Él esté y que y otra es que usted tenga la conciencia de que Él está allí, que camine en esa verdad y en esa certeza. Y lo que la palabra dice es que si quiere que él huya de su vida el enemigo, tienes que acercarte a Dios y Él se va a acercar a ti. Continúa diciendo los de doble ánimo. Dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, los de doble ánimo, los que hoy sí, pero mañana no. Los que hoy llamo a las cosas que son malas como buenas. Lo que hoy llamo a bendición, a lo que sé que es una maldición. Lo que hoy llamo, me encontré a lo que sé que puedo devolver porque identifico a quién pertenece. Porque hay muchas cosas a las que les decimos en nuestra vida que son bendiciones y al final del camino, cuando recibimos el resultado, reconocemos lo que desde un principio supimos, pero que no quisimos, valga la redundancia, reconocer. Entonces, Hechos 1:14 nos dice, y esto es poderosísimo, y hecho, yo espero que tan poderoso como yo lo veo, mucho más aún lo pueda ver usted, y es el principio de la perseverancia, porque usted puede comenzar un nuevo hábito, usted puede decir, voy a comenzar a ahorrar, voy a dejar de gritar, voy a comenzar a leer, voy a comenzar a trabajar en mis metas, pero, ¿sabe? El inicio es un buen punto, pero más importante que el punto de inicio es el punto de la perseverancia. Hechos de los Apóstoles dice que todos perseveraban. Jesús se va. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos que Él se va a ir. Y entonces los discípulos son los únicos que ven al Señor cuando el Señor se va. Pero la palabra de Dios dice que dos ángeles se le acercan y le dicen, pero ¿y por qué miran al cielo? Los ángeles lo que le están diciendo es, vengan acá, ubíquense. Ustedes estuvieron con Jesús y claro, ellos están expuestos a ese choque de que ahora el maestro no está con ellos, sino que el maestro se está yendo, pero entonces está claro esa nostalgia por la partida del maestro. Usted sabe, cuando se va un ser querido y comienzas a pensar y me faltó tiempo y me faltó dedicarme más y me distraje y no le amé tanto, esa nostalgia que trae la partida. Entonces, ellos estaban experimentando esa nostalgia, pero era distinto porque había una promesa y los ángeles se le acercan a los discípulos que están ahí reunidos y les dice, pero ¿por qué siguen mirando al cielo? La promesa está. Y Él les ha dado una instrucción. Sigan aquí en la tierra caminando en la instrucción que Él les dé para que puedan recibir como resultado la promesa. ¿Usted quiere recibir las promesas que trae el caminar en estos principios bíblicos? Opere en este mundo con la certeza de que hubo una palabra que salió de la boca del Padre y que se cumplirá en cada una de nosotras si le creemos a Él. Y cuando los ángeles le recuerdan a los discípulos que el maestro se fue, pero que la promesa del maestro permanece, Él les dice, esto le lleva a ellos a la acción. El Señor les da una instrucción y les da una promesa y les dice, manténganse unidos,
y ellos se mantienen unidos. Usted sabe, hay mucha gente recibiendo promesas y quedándose como los discípulos, mirando al cielo para que la promesa caiga del cielo, pero así no opera esto, así no opera el reino. Usted recibe la promesa porque este es camino de fe, entonces emprenda su caminar iluminado por aquella palabra, por aquello que el Señor dice, que su palabra es lumbrera a nuestros pies. Entonces, transite por ese camino con la certeza en su corazón de que hubo una promesa que salió de la boca del Padre y que se cumplirá en su vida, pero que se materializa cuando usted camine y entre en acción basada en la promesa que recibió. Pero la que está sentada o tirada en la cama de sus excusas, esperando que la promesa se cumpla sin hacer nada, quiero decirle, se pasa otra década allí esperando, porque nadie le va a tocar la puerta de la casa para decirle, esto es para ti. Tiene que salir, porque la viuda, cuando el esposo se le muere, tiene que ir hasta la casa del profeta a decirle, ¿te acuerdas de mi marido? Ahora los acreedores me están persiguiendo, me están cobrando, y entonces ella haya respuesta por parte del profeta, y el profeta le dice, busca qué cosas tienes en tu casa, y ella sale a buscar las vasijas, no tiene las suficientes, pues ve y préstasela a tus vecinas. Y es cuando ella regresa, entonces en ese principio uno ve que opera la fe, uno ve que opera la acción y hay una promesa. La promesa no le fue explícita, pero ella buscó la sabiduría en el hombre de Dios, recibió la palabra y entró en acción después de recibirla. No se quedó mirando al cielo, que las vasijas bajaran del cielo, tuvo que poner las vasijas, poner a sus hijos, ir a la casa de las vecinas y pasar vasija, aceite que caía, vasija que pasaba, aceite que caía, vasija que pasaba. Y después con las vasijas ella tuvo que coger y salirlas a vender. Y entonces fue que la bolsa estuvo llena de monedas y pudo pagarle a aquellos que querían coger a sus hijos para ponerlos a trabajar durante toda su vida. Pero después de la promesa, que nos encanta recibirla, tiene que venir la acción. Y en el camino en el que uno emprende, uno no ve la respuesta. Uno al principio tiene pocas vasijas, pero uno va tocando puertas, no las puertas que yo creo que debo tocar, sino las que el Señor me indica que debo tocar, pero ¿y yo cómo sé eso? Porque eso es lo que dice el Salmo, vaya a la presencia, que allí usted haya respuesta. Entonces, Él me indica las puertas que yo debo tocar, otras puertas se van a abrir para mí, pero no allá sentada, sino caminando. Las puertas se abren para mí, yo recibo lo que necesito y la provisión llega. Entonces, volvemos al texto de Hechos 1:14, principio de la perseverancia. Él dice, manténganse unidos. Y los ángeles se acercan y les dicen, sí, tienen que estar unidos, pero no se van a quedar aquí mirando el cielo. La promesa está y la promesa viene y los ángeles se desaparecen. Entonces, los discípulos se van al aposento alto y allá se reúnen con otros que estaban como ellos. Mi esposo dice que loco busca a loco. Y es que allá habían unos también creyendo en la palabra de Dios, gente que habla el mismo lenguaje, porque hay momentos en los que a mí me encanta cuando uno se encuentra con otras mujeres de fe y uno dice una cosa y la otra dice otra. Para mí eso es poderosísimo y lo he experimentado tantas veces. Entonces, cuando uno se encuentra con el otro de fe, cuando uno recibe a través del otro eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo eh, cuando le decía, aviva el fuego del don de Dios, aviva el fuego del don de Dios. Eso es lo que viene a hacer esto en nuestra vida. Entonces los discípulos llegan a ese aposento alto y ellos comienzan allí a perseverar, pero dice que esa perseverancia era unida. Por eso es que es tan poderoso el hecho de estar en comunidad, porque hay gente que ora por nosotros aun cuando no la conozcamos, porque cuando esas personas expresan lo que están viviendo, ministran nuestra vida. Entonces, los discípulos es más fácil perseverar unidos que perseverar solos. Por eso el Señor se fue, pero Él dejó a su iglesia para que en la iglesia juntos
perseveráramos. Entonces dice que ellos perseveraban unánimes. El principio de la perseverancia es poderoso. ¿Cuántas cosas has emprendido hasta el día de hoy y no has perseverado hasta el final? Y ahora le voy a hablar de un concepto que se conoce como acabativa. Entonces, el principio tan importante como comenzar es terminar. Y ellos perseveraron unidos en oración con la partida del maestro y perseveraron. ¿Qué les llevó a perseverar la fe? Porque hasta ese momento habían cosas que ellos apenas estaban viendo por primera vez. ¿Sabes? Metemos a Dios en patrones, pero no entendemos que hay cosas a las que vamos a ser expuestas por primera vez. Pero la primera vez, el que dice que por primera vez yo vi esto, eso es algo poderoso. Pero para caminar en eso de la primera vez hay que tener mucha fe. Hay que tener mucha fe. Hubo que tener mucha fe perseverando durante tantos días, escuchando voces alrededor que decían que ya no regresaba. Cuando muchos decían fue crucificado, muerto, no se defendió, se fue, los olvidó, seguían perseverando porque había una certeza en su corazón. Pero la unanimidad, el principio de la perseverancia y la oración les ayudó a ver la respuesta a su promesa, pero importante, no se quedaron quietos. Ellos se movieron, ellos fueron a la acción. Y entonces, ¿cómo llega esa acción a mi vida? Cuando ¿cómo puedo perseverar? Lo que decía hace un momento en Juan 15:4, en el versículo número 4 comienza diciendo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y entonces el 5 dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes van a llevar mucho fruto, pero sin mí nada pueden hacer. Entonces ese principio de la permanencia va junto con el principio de la perseverancia, porque lo que necesitamos es fe. Y viene el principio de la meditación, Josué 1:7-8. Y entonces mire, ¿cuántas cosas tú has emprendido y fracasas en eso? ¿Cuántas cosas tú desearas hacer? ¿Cuánta provisión te llega para que tú comiences y dices, ya tengo esto, ya tengo los insumos, ya tengo lo otro, yo ya está emocionada y arranca y después de un tiempo resulta que no encuentra nada? Resulta que después de un tiempo no pasa absolutamente nada. Entonces, Josué 1:7-8, un texto que con seguridad usted ha escuchado, pero yo no sé si caminas aún es en este texto. Yo quiero que me permitas recordártelo. Dice que el Señor le habla a Josué, porque es un texto lleno de principios. El Señor le habla a Josué y le dice, Josué, mira, tú tienes que esforzarte, pero no nos queremos esforzar. Quizás a veces te esfuerzas, pero no lo suficiente. Quizás a veces llamas esfuerzo a lo que no es esfuerzo. Quizás a veces llamas esfuerzo a lo que es algo fácil para ti y es algo que tú toleras. Pero el esfuerzo está por encima de los niveles de tolerancia. Porque en mi mente, si vamos a un gimnasio y estamos haciendo ejercicio, entonces en ese gimnasio yo arranco con unas pesas. Hoy mi cuerpo da unas indicaciones de que yo solamente puedo trabajar con las de 5, pero con el paso del tiempo perseverando, yo puedo llegar a las de 60. Pero ¿qué es lo que me permite llegar a las de 60? ¿Qué es lo que me permite caminar en algo en lo que hoy no puedo caminar? Porque cojo las de 5 y al día siguiente me levanto que no puedo hacer nada.
Pues la perseverancia, la permanencia, el persistir. Llega el punto en que las de 60 las voy a poder tolerar y mi músculo va a tener el resultado de eso en lo que yo perseveré. Eso es una forma de explicarle esto que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando yo al principio yo digo, es que yo nada más puedo con las de 5. Sí, tú nada más puedes con las de 5, pero es que el Señor le dice a Josué, Josué, que tú tienes que esforzarte. Ese esfuerzo va acompañado de perseverancia, de permanencia y de constancia. Entonces, yo comienzo a esforzarme, yo sé que hoy es la de 5, pero yo sé que en 2 días o en 3 va a ser la de 10. Ahora, eso lo sé, pero ¿cómo llego a la de 10? Esforzándome, pero el esfuerzo tiene que ir acompañado de la perseverancia y de la permanencia, porque en la permanencia, Juan 15:4, permaneced en mí y yo en ustedes. Allí eso es lo que trae como fruto el que yo me siga esforzando y siga perseverando, el de la permanencia. Porque si yo no estoy en ese principio de la permanencia, yo me esfuerzo unos días, persevero otros, pero yo no permanezco. Yo no permanezco porque no tengo relación e intimidad, pero si todos los días yo voy a la fuente, todos los días soy alimentada. Si todos los días yo voy a la fuente, todos los días soy animada, soy transformada. Entonces tú dices, no, pero es que yo para poder leer la palabra de Dios, yo necesito 1 hora. Entonces está en un punto en el que quizás hoy ni siquiera se expone a la palabra de Dios. Vamos a poner un caso en el que no te expongas a la palabra de Dios sino una vez a la semana o 2 veces a la semana. Mire, a veces tú te puedes sentir mal y tú dices, yo quisiera orar mucho más tiempo. Si tú tienes un tiempo, pero tienes realmente ese tiempo de intimidad con el Señor. Y es un tiempo en el que, no con afanes, porque hasta la palabra la leemos con afanes, hasta la palabra la queremos meter en esos espacios donde nos sobra el tiempo, porque no podemos madrugar o porque no, ya es muy tarde y yo me tengo que acostar, pero si estuve expuesta al teléfono, pero para la palabra no, y entonces me toca meterla en los espacios pequeños. No, hay tiempo para todo y claro que tiene que haber tiempo para la palabra de Dios y tiene que recibirse en reposo. Ahora, no estoy desde el legalismo. Si tienes un espacio ahí, hazlo, pero dedícate, saca esos espacios de intimidad con el maestro, tú y él a solas, espacios que tú prepares. Y por supuesto que antes de coger el celular, qué rico, qué maravilloso poder utilizar cada uno de esos espacios en los que tengamos, pero qué hermoso también es tener la disposición y poder diseñar ese tiempo con el Señor. ¿Por qué digo todo esto? Porque el principio de la meditación, uno de los principios que nos enseña Josué 1:7-8 es el de la meditación, y él dice que le dice a Josué que Josué no se podía apartar de la palabra, dice, ni a diestra ni a siniestra. Y eso era lo que iba a prosperar todas las cosas en las que él emprendiera. El producto, lo que iba a traer como resultado, o lo que iba a dar como resultado, el esperado, y que él supiera qué era lo que tenía que hacer, era ese tiempo de meditación. Y entonces él le dice, ¿sabes qué? De esto tú no te puedes separar, ni de día ni de noche. Entonces, si no estás yendo a la palabra, tienes que ir a la palabra. No te conformes con recibirlas de otros. Tú misma ves a la palabra de Dios. Saca ese tiempo, no con acelere, no con afanes. Si es un solo devocional, es un devocional, pero es tu devocional, es tu tiempo con el Señor. Porque no se trata de lo mucho que hagamos, sino de lo que hagamos. Ahora bien, imagínate si tú solamente te expusieras a la palabra de Dios 5 minutos, 2 minutos y medio en la mañana, 2 minutos y medio en la tarde, y tú dices, pero eso no es nada. Pero si no estás haciendo nada, eso es algo. Ahora multiplica esos 5 minutos por 365 días del año. Quiero decirte que eso es mucho. Entonces, ¿por qué saco este ejemplo? Porque a veces no estamos haciendo nada y queremos hacerlo todo. Y entonces nos llenamos de ansiedad,
nos afligimos, no disfrutamos el tiempo con el Señor y se nos va el gozo y se nos va la paz. Pero no disfrute el día de los pequeños comienzos. Y cuando comience a disfrutar de este día de los pequeños comienzos, ese esfuerzo se aunará a esa permanencia y eso traerá como resultado, vendrá esa perseverancia y recogerá esos frutos. Pero la palabra de Dios es para meditarla, porque Proverbios en el versículo número 3, Proverbios en el capítulo 3, en los versículos del 5 al 6, nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Entonces era lo que decía acerca de desarrollar esa mente bíblica. Hay que confiar en el Señor. No te confíes de tus emociones. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Y cómo no depender de mi propio entendimiento meditando en la palabra de Dios de día y de noche? Usted sabe cuánta riqueza vas a alcanzar, pero pueden ser 2 minutos, 3, 5, y llegará el momento en que 2 minutos se vuelven nada para ti. Pero con ese pequeño comienzo tú vas a llegar a mucho. Pero si te colocas al principio mucha carga, la vas a soltar porque el peso te supera. Además que esto tiene un principio, perdón, esto tiene una base científica y es lo que nos enseña la neurociencia. Que el Señor nos siga ayudando a nosotros y que el Señor, el meditar en su palabra de día y de noche, traiga resultados a nuestra vida, traiga evidencias, porque la palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles que los discípulos, ellos fueron identificados y nosotras, caminando en estos principios, hay un fruto que se va a dar en nuestra vida. Y ese fruto es el de la identificación. ¿Cómo así? Dice que cuando las autoridades se acercaron y vieron a Pedro y a Juan que ellos estaban enseñando, ellos vieron que Pedro y Juan, Pedro pescador, dice, estos hombres no tienen estudio, estos hombres no tienen cultura, pero dice la palabra de Dios que aquellos que estaban observándolos se quedaron sorprendidos. ¿Y por qué se quedaron sorprendidos? Dice, porque los reconocieron como discípulos de Jesús. ¿Cuántas de las que están aquí quieren ser reconocidas como discípulos de Jesús? Tiene que salir de este lugar a caminar en esos principios, sobre todo en ese principio poderoso que nos enseña la palabra de Dios a través de Josué 1:7-8, porque ellos pudieron ser reconocidos porque hubo evidencias de que aquellos que eran ignorantes, así lo llama la palabra, de que aquellos que eran sin estudio y de que aquellos que no tenían cultura habían tenido un encuentro con el maestro. Ahora bien, la gente percibió una cosa en ellos. Habían evidencias de que las vidas de ellos habían sido transformadas, porque es que había una historia, hay una historia en tu vida. Hay gente que va a decir, no, pero si era una grosera, no, pero si andaba aquí y andaba allá, pero tú no la viste dónde entraba y dónde salía. Hay una evidencia en tu vida que hoy pueda ser parte de tu pasado. Y tú no tienes que caminar en esa evidencia del pasado, porque como el hombre piensa de sí mismo, a sí mismo es. Pedro había un pasado que le indicaba que él era pescador en las aguas y con los peces, pero Jesús viene a su vida y le dice, ya no te llamarás Pedro. Jesús viene a su vida y le dice, yo te voy a dar un nuevo nombre. Yo te voy a dar a ti una nueva vida. Yo te voy a transformar. Tú serás la piedra, tú serás la base. Sobre ti yo voy a edificar. Eso
es producto de un encuentro con el Señor. En Pedro aún estaba la evidencia de lo que había sido su vida, pero ahora en Pedro no se podía solamente los ojos fijarse en su pasado, porque era tal su presente que esa era la evidencia poderosa que daba muestra de que Pedro había sido transformado. Hay gente renegando de su pasado. Hay gente queriendo enterrar el pasado, cuando nuestra vida hoy es una evidencia preciosa de que somos discípulos del Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y eso ahora no tiene que ser motivo para avergonzarnos, motivo de culpa y creer por ese pasado que tuve, es que ahora yo estoy aquí porque el Señor Dios es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas y décimas oportunidades. Al Señor las oportunidades no se le acaban. Ahora bien, no solamente habían evidencias en su vida que demostraban de que ellos eran discípulos por la forma de comportarse, por la forma de hablar, por la forma de ser y de estar, sino que Jesús acompañaba lo que sus discípulos hacían con milagro, porque además de Pedro y de Juan, dice la palabra de Dios que estaba allí con ellos aquel hombre que ellos habían sanado por la intervención de Jesús, de tal forma que esto no dejó que nadie dijera nada en su contra. Hay gente que puede hablar de ti y de tu pasado, pero va a llegar ese momento en el que nuestra vida va a ser transformada de tal manera que las únicas evidencias que van a saltar son los de la mano poderosa y transformadora de Dios, pero tiene que ir a Juan 15:4. Tiene que moverse en ese principio de la permanencia. Si permanecen en mí y yo en ustedes. Lo que decía la palabra de Dios, resistan al diablo, pero si se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. Ese principio de la oposición. Si usted camina en esos principios bíblicos, van a haber evidencias en su vida. Van a haber evidencias que te llevarán a que tú puedas dar ese fruto, un fruto que claro que nace acompañado de ese esfuerzo de los que el Señor le habla a Josué en el versículo 1, desde el versículo 1, desde el capítulo 1 del 7 al 8, pero también y sobre todo por la presencia de Dios. Entonces les decía que iba a explicarle eso de la palabra acabativa. Y esto es muy importante porque, y con esto termino, esto es muy importante. Hay muchas cosas que comenzamos y tenemos la iniciativa de leer, la iniciativa de arrancar un proyecto, pero quiero decirle que la iniciativa se une con una capacidad que se llama la acabativa. Las dos van de la mano. Tan importante como iniciar es acabar. Y a veces nosotros comenzamos, tenemos buenas ideas, decimos, me voy con la palabra de Dios, por eso con este principio quiero cerrar, yo voy a leer la palabra, yo voy a hacer mi devocional y arranca, pero después todo eso se convierte como si fuera un agujero por donde corre el agua. Y creemos que lo más importante es ponerle buenas intenciones, seguirle echando agua, pero el agua sigue saliendo por el colador y no nos damos cuenta que la única forma en que esa agua no se siga saliendo por el colador, la única manera es que nosotros tapemos esos agujeros, porque si no, esas iniciativas se desvanecen y se dejan atrás. Pero a ese proceso de tapar esos agujeros, a eso se le llama acabativa, que es la capacidad de llevar a término las iniciativas. Pídale al Señor que le regale esa capacidad. Pídale al Señor que le ayude. Mire, haga la lista de todo lo que tiene por ahí pendiente. Terminar la universidad, terminar las metas o construirlas, leer la palabra de Dios,
que le dicen haz esto, haz lo otro, y todo, terminar el bachillerato, terminar un curso, terminar quizás una mochila que estaba tejiendo, terminar una conversación, dar un perdón. Yo no sé qué es esas cosas que iniciaste y que tienes que terminar, pero quiero decirte, si no has iniciado una relación con el Señor, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Si ya iniciaste esa relación con el Señor, pero te falta la perseverancia, te falta la permanencia para que puedas obtener el resultado, tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que meditarla de día y de noche para que entonces seas prosperada en todo lo que hagas. ¿Sabes qué? Deseamos fórmulas mágicas que el mundo nos dé cuando están allí escritas en la palabra de Dios. Así que vamos a la palabra de Dios porque es la fuente por excelencia. Salga de esa creencia limitante de que no puedo entender la palabra, yo no entiendo nada. Persevere, persevere, vaya hoy, vaya mañana, le hace esto aquí, le lo 3 veces y va a llegar el momento, ese momento se va a dar, pero tenemos que crecer en esta permanencia con el Señor. Tenemos que ir a la palabra de Dios una y otra vez porque esa es la fuente. Y recuerde, los principios nos han sido dados para que caminemos en ellos. Los principios nos han sido dados para que permanezcamos en ellos y para que seamos conscientes de que existen. Así que oro al Señor para que en esta mañana les bendiga, para que el Señor les fortalezca y para que el Señor les regale la paz. Así que Dios les bendiga a todas, que tengan un feliz fin de semana lleno de la misericordia y del gozo que trae la palabra de Dios.